Yo voy a intentar preguntar todo. Claro. No. Yo voy a tratar de contestar todo. Pero no sé si algún tipo de pregunta no se la puedo hacer o yo puedo preguntar todo. No sé, me imagino que puedes preguntar todo. ¿Sí? Claro. No voy a tener que salir corriendo de Miraflores ni nada, depende de según qué pregunta. No, aquí no salen corridos, salen esposados. Ah, directamente. Me acusa que soy de derecha. Eso es lo que yo no acepto. Si me enseñaste a leer y me enseñaste a hablar, permíteme leer y permíteme hablar. Eso es lo que este proceso no permite. Y gobierno que no escucha al pueblo termina fracasado. Presidente, llevo 5 días en Caracas, hemos paseado por las calles y hemos visto a muchos venezolanos que lo están pasando francamente mal. ¿Usted es consciente de esa situación de muchos venezolanos? Claro, somos conscientes de lo que lo pasan mal y de lo que lo pasan bien. También somos conscientes que hemos hecho un gran esfuerzo histórico en estos 18 años, a pesar de la caída de los ingresos petroleros, a pesar de la guerra económica, a pesar del acoso financiero mundial, la persecución financiera que ha decretado el gobierno de los Estados Unidos. Venezuela mantiene uno de los más altos índices de inversión en lo social. He visto que entre esas ayudas sociales que usted habla está una bolsa de comida que dan mensualmente a los venezolanos, llamada el CLAP, pero también mucha gente me ha dicho que con esa bolsa no llegan para comer durante todo el mes. Entonces tienen que salir al supermercado y en el supermercado se encuentran precios desorbitados. Yo no sé si usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos, por ejemplo, en un supermercado venezolano. Depende de la semana en que lo vayas a comprar en el supermercado. Esta semana una docena de huevos estaba a 20.000 bolívares, que es un 5% del sueldo mínimo de un venezolano. No sé, el kilo de azúcar, por ejemplo, estaba a casi 30.000 bolívares, un 9% del sueldo de un venezolano. Y un paquete de pañales, hemos visto que el precio era de 120.000 bolívares. Claro que además me ha llamado la atención una cosa en cuanto a la moneda de aquí, y es que para comprar un paquete de pañales se necesita todo esto, presidente. Si utilizas billetes de 100. He visto mucha gente que manejaba billetes todavía más pequeños, de 20 y 50. He cogido un billete que me ha parecido el más común que he visto estos días, al menos en Correcto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que Venezuela ha sido sometida durante los últimos 4 años a una de las modalidades más bestiales de la guerra económica, que es la imposición de un sistema de cambio ilegal dominado desde Miami, que fija el precio de la moneda venezolana, y a partir de la fijación del precio de la moneda venezolana funciona un sistema con los sectores de la burguesía, con los sectores especulativos, donde van fijando el precio de los productos, inclusive que no tienen ningún componente importado que tuviera algún tipo de impacto. Con eso que me dice, quiere decir que el problema de comprar un paquete de pañales viene impuesto desde fuera. No es un modelo de guerra económica, es un modelo para rendir a un pueblo, es un modelo para quebrar el esfuerzo de construcción de una economía integrada, es un modelo para desesperar los comités locales que tú hablaste, los CLAP, comités locales de abastecimiento y producción. Son algo más que una bolsa. Atienden 6 millones de familias, Jordi, y han tenido, bueno, una de las primeras niveles de atención es abastecer a esas familias con elementos básicos de la canasta que ha sido sometida a la especulación. Nosotros le llevamos 24 productos a 6 millones de familias. Lo que yo no sé es lo que se le pasa a usted por la cabeza cuando ve esto, cuando alguien tiene que ir a comprar un paquete de pañales con esta plata. Me da indignación, me da mucha rabia. Yo comparto el dolor, la indignación del pueblo, pero no me quedo en la rabia, en la indignación, sino que transformo eso en respuesta. Y la respuesta estructural a la guerra económica es que el pueblo se empodere, es que el pueblo pase de los procesos de abastecimiento fundamentales, de atención de las 6 millones de familias, a procesos productivos, y que podamos generar una economía local, una economía regional y una economía nacional que con capacidad productiva supere la dependencia del rentismo petrolero que tuvimos 100 años, supere los mecanismos especulativos de la guerra económica interna y además pueda
encarar para los años futuros una economía con un nuevo sistema de distribución y de fijación de precios. ¿Ha dependido demasiado Venezuela del petróleo? Total. 100 años. Mira. ¿Qué ha pasado? ¿Han abandonado el campo? ¿Han abandonado la industria? Se impuso un modelo que nosotros llamamos del capitalismo rentista petrolero. Un capitalismo que no dependía de producir, de una industria, no dependía de sacar la plusvalía del esfuerzo, productivo, sino dependía de una renta. Abrir un chorro de petróleo, el petróleo se vendía y la renta entraba. Y el país se construye una economía parasitaria. ¿Y la revolución no ha sido capaz de acabar con eso? Los tiempos económicos para las transformaciones no son tan rápidos como los tiempos políticos, los tiempos sociales. Pero lleva 18 años la revolución en marcha. Cuando la revolución comenzaba a levantar el esfuerzo económico, tuvimos la caída más abrupta, más larga, más trágica del ingreso petrolero. Hemos tenido un golpe duro en lo económico, pero así todo hemos logrado posicionar un conjunto de motores que van a ser los factores que van a garantizar la Venezuela del futuro en lo económico. Una nueva economía. Pero eso no pasa todavía. Todavía no pasa. Se sigue dependiendo del petróleo. Todavía seguimos dependiendo del petróleo. Yo he dicho, Jordi, que el año 2017 es el primer año de una larga era de construcción de un sistema económico productivo no dependiente del petróleo. A ver si es verdad. ¿Qué garantizará? De aquí 10 años vengo a entrevistarlo otra vez y a ver si en una década ha cambiado ese modelo productivo. Vamos a hacer un acuerdo. Ven todos los años en la misma fecha. Yo encantado. Ya se lo digo que sí. Yo entiendo las dificultades de tirar hacia adelante una revolución que además es alternativa a la mayoría de sistemas que existen hoy día en el mundo. Pero claro, es que esa revolución ha llevado al país, por ejemplo, a que usted mismo hable de que hay sectores de la población venezolana que tienen, en palabras textuales suyas, vulnerabilidad alimenticia. Correcto. ¿Hay gente en Venezuela que está pasando hambre? Hay gente en Venezuela que hace mucho tiempo está siendo atendida a través de un sistema de protección social. Y ni siquiera con eso están llegando a estar bien alimentados, porque incluso hay datos de Cáritas Venezuela que dicen que hay porcentajes muy elevados en según qué zonas del país, que pueden llegar hasta el 54% de personas que sufren desnutrición. Bueno, habría que buscar datos de organismos confiables del mundo. Cáritas me parece que es un organismo bastante confiable. Puede ser en España, quizás. No sé si en España Cáritas sea confiable. En todo caso, todo lo vinculado a la Iglesia Católica en Venezuela está contaminado, envenenado de visión contrarrevolucionaria y de conspiración permanente. En todo caso, Cáritas también. Todo lo que esté vinculado a la Iglesia Católica. Bueno, entonces me refiero simplemente a sus palabras. Vulnerabilidad alimenticia. Claro que sí, porque hay que reconocer la realidad. Si tú te metes en los barrios pobres de Madrid, si te metes en los barrios pobres de Zaragoza, conseguirás gente sin vivienda, conseguirás varias familias viviendo amontonados en algunas... ¿Ves? Pero no cree que la de Venezuela tratan de crear una hipersensibilidad de los problemas que tiene nuestro país y que estamos enfrentando. Y solo el modelo revolucionario puede enfrentar. Ahora, ¿por qué la hipersensibilidad en algunos temas de Venezuela y no existe la hipersensibilidad en los medios de comunicación del mundo, en este caso de España, de los mismos problemas que están viendo? ¿Cómo es que dice la Biblia? No mires la paja en el ojo ajeno, sino miras la viga en el propio. Está bien, yo veo la paja en mi ojo, la veo, la atiendo. Miren ustedes la viga que tienen, quienes me escuchan. Hay también mucha gente que nos ha dicho, tengo problemas para acceder a según qué medicamentos que para mí son totalmente básicos para vivir. Y por ejemplo, me gustaría que escuchase el testimonio de Iván. Yo tengo que consumir, no lo tengo aquí, un medicamento que es un broncodilatador. Eso hace 5 meses o más que se desapareció del mercado, no lo piensan traer más nunca. Y yo necesito tomar 2 pastillas de estos diarias. No he muerto, y aunque no me parezca una exageración, no he muerto, porque mi jefe me lo trae de Panamá. Porque aquí no hay ni el medicamento, no apareció nunca. Los medicamentos venezolanos los consigues en Cali, en Puerto Rico, en Bogotá. Ha habido un proceso de extracción brutal de los medicamentos producidos en Venezuela, de los medicamentos importados por Venezuela. Y no es de este año solamente, Jordi. ¿Quién se los lleva? Se los llevan las mafias de medicamentos, por la calidad del medicamento venezolano, por el costo tan barato
del medicamento venezolano y además para afectar, bueno, es una de las líneas de ataque más profundas que hemos tenido que atender. Estos son las víctimas de una guerra económica que tiene que ser atendida por un gobierno revolucionario que no va a dejar que el pueblo padezca estas situaciones y que por estos padeceres se pierda lo más preciado, lo más hermoso que tenemos, que es nuestra patria. Pero este señor sigue sin su broncodilatador. Y si bueno, no se lo atenderemos. Si yo puedo personalmente atenderlo, lo atiendo, como siempre lo hago. Y el sistema que hemos creado debe atenderlo. No se trata de que usted lo atienda personalmente, se trata de para mí sí, Jordi. La construcción del país que tenga los elementos suficientes para que este señor no tenga que recurrir a su jefe que le traiga un medicamento de Panamá. Ese es el relato que quieren instalar desde Venezuela y para Venezuela. No, ese es que el no relato, funciona el sistema. Es un relato que nos hace este señor. Correcto, y yo lo atiendo, lo entiendo. Ese señor vive aquí en Caracas. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que vive en Marte, vive en Caracas. No es una persona, ya le digo, de hecho se manifestaba chavista. Está bien, y seguirá siendo chavista, porque a nuestro pueblo no le van a quebrar. Una de las cosas más importantes, Jordi, que quizás en España no se entienda del todo, es como un pueblo sometido a una guerra de esas condiciones no se ha rendido. Todos estos asuntos los vamos a resolver. Yo lo veo como una coyuntura. Una coyuntura. Me gustaría que escuchase a un amigo de Iván, Emilio, que le pedía a usted explicaciones, entendiendo también lo que dice usted que le pasa a Venezuela en cuanto a bombardeo desde el exterior. La culpa la tiene el capitalismo, la culpa la tienen los empresarios, la culpa la tiene Trump, la culpa la tiene todo el mundo, pero yo no tengo ninguna. Pero, bueno, señor, usted ha planificado la economía durante 20 años. Deme una respuesta que por lo menos me dé alivio. Correcto. Hemos sido 20 años sometidos a una agresión para que Venezuela no creciera. Este compatriota, al cual respeto, ¿no? Y que, bueno, con mucha angustia, le siento, y mucha desesperación, dice que nosotros decimos la culpa la tiene Trump. Un momento, compatriota. Nosotros estamos siendo sometidos, y te lo digo a ti, Jordi, a una amenaza internacional como nunca antes. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que ventila la opción militar contra Venezuela. El presidente de los Estados Unidos ha tomado sanciones de carácter financiero que le hace imposible a nuestro país refinanciar su deuda, conseguir dinero fresco. Pero fíjese que él reconoce todo eso que usted dice. Lo único que le pide... No. Él lo que me dice a mí, me exige que le echamos la culpa a los demás. ¿Y cuál es nuestra culpa? Exacto. La asumo. ¿Pero cuál la es asumo con responsabilidad. ¿Cuál es? No haber revertido a tiempo cada uno de los efectos de heridas sociales de guerra que nuestro pueblo tiene en el campo de la inflación, en el campo del desabastecimiento de algunos productos. Esa es mi culpa. ¿Por qué no lo ha revertido? La revolución le ha dado el nivel de satisfacción y de vida más alto que nuestro pueblo haya tenido en 200 años de república. Los niveles más altos de estándares de vida lo ha tenido la revolución, que se ha visto afectada por la guerra de los últimos 4 años. Pero mire qué testimonio nos estamos encontrando. Un señor que no tiene su broncodilatador. Otra señora que no le he puesto, diabética, que no podía tener su medicamento. ¿Esos son los niveles más altos que ha vivido Venezuela? Los ha vivido, los más altos niveles de inversión social para que nuestro pueblo tenga su educación, salud, su vivienda, su trabajo, su dignidad, su identidad cultural, para que nuestro pueblo ande, funcione, más allá del relato que han impuesto en España, en Europa, y que tú vienes a validar con algunos testimonios en Venezuela, porque tú estás tratando aquí, ¿qué estás tratando de hacer, Jordi? A ver. Validar la visión que le han metido en la cabeza a ustedes en España. Le aseguro, ¿está bien? ¿Lo validaste? Le aseguro. Aplauso. La validaste. Muy bien. Le aseguro que no. La validaste. Te aseguro que sí. Le aseguro yo que no era está esa bien, mi tú intención. lo aseguras que no. No era tu intención, pero es lo que estás haciendo. No es tu intención, pero es lo que estás haciendo. Lo validaste. Yo le respondo a ese venezolano que está ahí, le respondo todos los días, Jordi. Le respondo todos los días. Y a ese venezolano que están ahí han tratado de desesperarlo. Y tú ves una sociedad en paz, una sociedad buscando respuestas. Nuestras respuestas a nuestros problemas. Cuando hablaba con Rajoy, en otra entrevista que... Mi amigo Rajoy. Su amigo Rajoy, no lo tengo muy claro eso, en otra entrevista que le hice y yo le intentaba explicar todo aquello que considerábamos que no funcionaba de España, también me dio esta respuesta que usted me ha dado sobre Venezuela. Son muy parecidos, Raúl y yo. Estás mirando solo lo malo. No sé si son muy parecidos, pero hayan coincidido. Está bien. Mira lo que tú quieras, Jordi. Y puedes quedarte en el país si quieres un mes más. Estaría recorre encantado, el país. Estaría encantado. Estás invitado especialmente. Muchas gracias. Y nosotros tenemos la seguridad
que no cerramos los ojos frente a la realidad, que escuchamos atentamente todo lo que sucede y que tenemos una estrategia, tenemos un proyecto. Y el dolor de nuestro pueblo es nuestro dolor. Todos los días lo llevamos, porque yo soy un hombre de a pie, Jordi. Yo no vengo de las élites, yo no vengo del IBEX 35, ni vengo de la monarquía de los Borbones. Qué bien ha dicho lo de 35, ¿eh? Ese sí que lo ha pronunciado en perfecto castellano. No vengo yo de las élites, no soy de la supremacía blanca, imperial, no, yo vengo de esos sufrir. Yo sé lo que es la realidad de un trabajador, yo sé lo que es la realidad de un hogar obrero, yo lo sé lo que era la realidad hace 20 años, hace 30 años, y sé lo que es la realidad hoy también. En el ranking de percepción de corrupción que hace la organización Transparencia Internacional, Venezuela está en el puesto 166 de 176 países. 166 de 176. ¿Por qué cree que los venezolanos tienen la sensación de que su administración es corrupta? Primero que ha citado una organización que está inhabilitada. Transparencia Internacional es financiada por el Departamento de Estado, forma parte de una organización internacional que tratan de presentar como una ONG de la sociedad civil, te lo tengo que decir. Bien. Antes de comentarlo. Perfecto. Lo que sí sé es que el tema de la corrupción es un tema muy serio. Pues abordémoslo. Es muy duro, es muy serio. ¿Hay demasiada corrupción en Venezuela? Yo creo que ha habido, con todos estos años de guerra económica sobre todo, así lo siento, ha habido un aflojamiento, se puede decir, Ernesto, un aflojamiento de los resortes éticos y morales de mucha gente que ha tenido y tiene responsabilidades en posiciones de poder en Venezuela. Desde ministros... Gente de su confianza. En un momento dado fueron de mi confianza algunos, otros no, ni los he conocido, han tenido responsabilidad. Nosotros decimos que la corrupción es traición a los postulados de nuestra revolución, a los postulados del socialismo. Es una traición a la confianza pública. ¿A usted le han tentado los corruptos? No, imposible. Aquí decimos, chivo sabe a quién mea. ¿Qué dicen? Los corruptos, los bandidos, saben que no pueden tocar la puerta de Nicolás Maduro, porque aquí encontrarían inmediatamente un hacha draconiana para cortarle la cabeza. Le tengo que decir que también he hablado con muchos venezolanos que, a pesar de no estar contentos con usted ni con su gobierno, también me decían, nunca voy a votar a la oposición. Como le digo una cosa, le digo la otra. Porque nosotros hablamos con el corazón, hablamos con la verdad. Y lloramos con la gente cuando hay que llorar y encaramos los problemas cuando hay que encararlos. No les vi tan complacidos, tampoco con ustedes, pero bueno. Yo tampoco estoy complacido, ni conmigo mismo estoy complacido, ni estoy complacido con el gobierno que dirijo. Y creo que podemos hacer más, podemos hacerlo mejor, y es el esfuerzo. Yo soy muy autocrítico. ¿Cuál es la principal autocrítica que usted se hace a sí mismo? La economía, que no hayamos terminado de encarar a los especuladores, a los bachajeros, a los bandidos, que no hayamos terminado de controlar con las leyes que están establecidas el ataque de los precios. Esa es la principal autocrítica que yo me hago. Protegemos socialmente, tenemos un sistema complejo y que funciona, de protección. Hemos creado algo llamado el carnet de la patria. Si quieres te lo sacas, te lo llevas. Pero yo puedo sacármelo. Tú puedes sacarte el carnet de la patria. Soy español. No importa. ¿Puedes también? Claro, españoles, colombianos. ¿Ah, sí? Españoles y canarios. Sácate el carnet de la patria. ¿Pero a qué te da derecho esto? Bueno, esto forma parte de un sistema a través del código QR para atender a nuestro pueblo en los CLAP, en la salud, en la educación, en la cultura, en todas las misiones y grandes misiones sociales. Es un sistema que hemos comenzado a construir, está en fase de construcción, utilizando la más alta tecnología aportada por nuestros hermanos de China, que nos permita atender a un pueblo. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para garantizar el bienestar de los venezolanos? Mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Es mucho más lo que hay que hacer. No solo Nicolás Maduro, como persona, como ser humano, como presidente. Creo que es un esfuerzo nacional, ¿no? Es un esfuerzo colectivo de la voluntad nacional, de la conciencia nacional. Yo le escuché a usted decir esto, que estaba dispuesto a hacer o llegar hasta aquí. Vamos a ver. Por las buenas, lo quiero hacer por las buenas. Pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan
Y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Quiero que sea por las buenas. Ese es un dilema permanente. ¿Cuál? El dilema de si logramos el consenso para que se respeten las leyes del país, se respete al pueblo venezolano en el campo de la economía, en este caso, en el campo de la inflación inducida, de los precios, o habrá que asumir poderes extraordinarios, habrá que llevar a la cárcel a centenares de personas responsables de ese tipo de prácticas especulativas. Eso es un dilema permanente, en el marco siempre de la Constitución. Cuando tú presentas este video, no, presentas al Nicolás Maduro combatiente, pero democrático, que creo en el diálogo, que creo en la palabra. Pero ahí dice, si me tengo que convertir en un dictador, me convierto. En ese campo. En el de marcar los precios, que me parece que era de lo que estaba hablando aquí. En el campo de que se respete los precios del pueblo, el acceso de los bienes económicos del pueblo. Entiendo que cuando usted dice esto, evidentemente usted no se considera un dictador, a pesar de que en muchos lugares del mundo hay tendencias que dicen Venezuela es una dictadura. Maduro, el Stalin del Caribe, dicen en España. A mí me gustaría saber qué es para usted una dictadura. Una dictadura, bueno, habría que ver las dictaduras que ha habido en los siglos, pues. Una dictadura es llegar en 1492 a quitarle las tierras a los indios, a exterminar a 80 millones de indios. Eso es una dictadura. Una dictadura es traer 60 millones de negros del África secuestrados y convertirlos en esclavos. Eso, por ejemplo, es una dictadura en la historia. Una dictadura es negarle la libertad de expresión en este siglo, negarle la libertad de acción y decisión política a los pueblos, negarle el acceso a la educación, a sus derechos fundamentales. Una dictadura. Ha habido dictaduras llamadas de corte militar, donde en el siglo XX, en América Latina, todas sustentadas desde Estados Unidos, bueno, se reprimió al pueblo y se utilizó a las Fuerzas Armadas como una especie de brazo armado para someter a los pueblos. La más clásica de todas, conocida internacionalmente, la dictadura de Augusto Pinochet. Y también hubo dictadura de corte civil, como la que tuvimos en Venezuela durante 40 años. Claro, en el mundo se decía, en Venezuela hay una democracia, se vota cada 5 años, pero en Venezuela sabíamos que la juventud era perseguida por sus ideas políticas, que era torturada. Así que una dictadura es la negación de la capacidad de los pueblos para ejercer su libertad. Pudiera yo teorizar para resumir esta respuesta. Presidente, ¿en Venezuela hay presos políticos? En Venezuela hay políticos que han cometido delitos y que han sido juzgados por la Fiscalía General de la República y por los tribunales. A su entender, ¿esos políticos que están en la cárcel son presos políticos? Ninguno está preso por haber sido líder político, por haber promovido una idea, por haber no, sino porque violaron las leyes. Según el Foro Penal venezolano, actualmente en Venezuela hay 401 presos políticos. Vuelvo a cuestionarte. Tienes que buscar gente más objetiva. La fuente. Sí. No, yo me la voy a apuntar. El Foro Penal venezolano es un organismo que es dirigido por gente que estuvo incursa en delitos graves del país, delincuentes, y es financiada por organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Ya van 3. Cáritas, Transparencia Internacional y Foro Penal venezolano. Correcto. Bien. Está bien. Lo que sí te digo es que lamento mucho que la oposición haya tomado este camino. En ningún país del mundo. Fíjate, Cataluña, pues, que no has querido hablar de Cataluña. No, sí que quiero hablar de Cataluña, pero déjeme unos minutos todavía, claro, para hablar todavía de Venezuela y luego, si quiere, nos centramos en Cataluña. Mira, en Cataluña... No, pero es que me interesa muchísimo. Déjeme acabar este apartado y luego vamos a Cataluña, por favor. Pero tú sabes que hay una forma de análisis que es el análisis comparativo. Pero lo puede hacer luego, la comparación, de verdad. No, pero lo que pasa es que cabe aquí. Ah, bueno. Cabe aquí. No hay ningún poder por encima de la Constitución ni del Tribunal. Se está demostrando en España. El Parlamento de Cataluña acaba de declarar la independencia y la Sala Constitucional de la Corte acaba de ordenar la detención del presidente del gobierno, del presidente del Parlamento. No hay nadie por encima de la Constitución. A ese tema llegaremos. Llegaremos. Si yo en esta visita a Venezuela quisiese entrevistar a Leopoldo López, ¿podría hacerlo? Bueno, ya eso es un tema de los tribunales. Eso no depende directamente de mí. ¿Por qué este líder opositor está en arresto domiciliario? Yo lo lamento mucho, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, yo lamento mucho porque yo conozco a Leopoldo desde hace tiempo. No estoy de acuerdo con sus ideas. Él tiene una escuela extremista
¿Usted querría que Leopoldo López estuviese libre? Yo hubiera querido que no hiciera lo que hizo. Y que no reincidiera en los golpes de Estado. Le hago otra vez la pregunta. ¿Usted querría que Leopoldo López estuviese hoy libre? Yo quiero que Leopoldo López pague con las leyes de Venezuela los crímenes que cometió. Pero lamento verdaderamente que su palabra empeñada, porque yo conversé con él en varias oportunidades, su palabra empeñada de respetar los mecanismos democráticos no lo haya hecho. Y haya provocado 43 muertos, Jordi, haya provocado más de 900 heridos, 300 de ellos muy graves que todavía padecen víctimas de la violencia, y haya intentado públicamente, notorio, abierto, durante 6 meses del año 2014, derrocar el gobierno legítimo. Luego de haber pasado meses antes por un proceso electoral municipal en Venezuela, donde él había obtenido buenos resultados desde los campos de la oposición. ¿Usted querría que en las elecciones presidenciales del año que viene, del año 2018, Leopoldo López pudiese ser rival suyo? Bueno, yo no puedo hablar quién va a ser el candidato de la oposición. No, pero si a usted le gustaría, que como mínimo se demostraría que este líder político hoy en arresto domiciliario está libre. No te puedo decir qué me gustaría a mí de la oposición. A mí lo que me gustaría es derrotar a la oposición, con quienes ellos propongan. No sé a quién van a proponer. Entiendo que usted sí que se va a presentar. Eso es una decisión que le corresponde al movimiento bolivariano venezolano. Bueno, no me corresponde a mí individualmente anunciarla. No la había visto muy reacio. Digo, igual nos está dando aquí la exclusiva de que Nicolás Maduro va a ser candidato en 2018. Nunca, yo digo como dicen los soldados, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen los soldados? Se ofrecen y se niegan. Ni me ofrezco ni me niego. O sea, lo que alucinó es cuántos soldados había aquí. Mira, yo soy presidente de la República porque se presentó la circunstancia dolorosa de la enfermedad y de la pérdida física del comandante Chávez. Porque el comandante Chávez así lo decidió y me lo entregó. Y porque este pueblo me eligió. Vamos a ver las circunstancias que nos depara el 2018. Lo que sí te puedo decir es que aquí en el Palacio de Miraflores seguirá mandando un bolivariano. Eso sí te lo puedo asegurar. Usted me habla de los golpes de Estado de Leopoldo López como protagonista y como impulsor de esos golpes, pero claro, usted cada año conmemora el golpe de Estado del 92 de Hugo Chávez. ¿Hay golpes buenos y golpes malos? Es una buena pregunta, déjame decirte. Son dos cosas distintas. En la tradición latinoamericana, no sé mundial, pero latinoamericana, los golpes de Estado son promovidos por las élites. Son punch, son golpes para sacar a un grupo, una fracción, para tomar el poder, un grupo económico. Siempre en América Latina, en los últimos 100 años, todos los golpes de Estado, todos, han sido organizados desde las embajadas estadounidenses, desde el Pentágono, desde el Departamento de Estado, todos. No hay un solo golpe de Estado en América Latina en 100 años que no haya sido dirigido desde Estados Unidos. Lo que pasó el 4 de febrero de 1992 fue una circunstancia histórica excepcional. Fue una insurrección militar bolivariana. No es golpe de Estado entonces. No, fue una insurrección militar. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, sobre ese proceso histórico, ya nosotros hicimos un balance. El comandante Chávez en vida lo hizo. Dijo más nunca, nunca más las armas, nunca más la violencia. Nuestro camino es el electoral, el constitucional. Ya hicimos balance sobre esos procesos. Tenemos nuestra explicación. Conmemoramos esa fecha, conmemoramos las banderas que se levantaron ahí, pero nunca más, ni insurrecciones ni golpes. Dice usted que el comandante Chávez les dijo nunca más las armas, nunca más la violencia. Me gustaría que usted me explicase estas imágenes. En la Plaza Francia del Camino algunos decían que no iban a bajar hacia la autopista. Otras personas, pues por el contrario, dijeron que se iban a bajar. Vemos que continúan, ustedes lo están viendo, los funcionarios de la Guardia Nacional continúan en este caso disparando en contra de que tampoco vemos el humo de los gases lacrimógenos que emanan normalmente de este cuerpo de seguridad del Estado. Veíamos que uno de los jóvenes, Guardia Nacional Bolivariana, estaba disparándoles a quemarropa. Cualquier ataque a una base militar en cualquier país incurre en un delito grave, los delitos militares. Las bases militares siempre son zonas resguardadas de manera muy